Hoy hemos venido a Deporte Aragonés a jugar y para eso me he traído a dos jugones y ya le gustaría a Pedrerol tenerlos en su programa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar disparando astillas como la que les voy a meter en los ojos a estos dos capullos si me ganan en este juego. Voy a presentarlos ahora para que los conozcáis, pero bueno, ya los conoceréis porque pues siempre están súper activos a través de los chats de los directos, a través de la comunidad, a través de las redes sociales. Y ellos son David, por un lado. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? Sí. Y Miguel, ¿qué tal estás, Miguel? Muy bien. ¿Nervioso? Un poquito. ¿Un poquito? Pero bien. Bueno, hay que decir antes que David ha venido preparado, David viene a ganar, el hijo de puta, pero bueno. Y vamos a empezar, pues bueno, vamos a explicar un poco cómo va a ser este vídeo. Vamos a elegir, cada uno se va a hacer un 11 del Real Zaragoza con las temporadas, o sea, los jugadores de las últimas, creo que son 9 temporadas en segunda. Y bueno, pues el jugador que elija Miguel para su 11, pues no lo podremos elegir los demás para el nuestro. Y tendremos que hacer, a partir de esos 11, tenemos que tener 9 jugadores cada uno de una temporada distinta y otros 2 jugadores que pueden ser pues, de otra temporada. Y le va a tocar empezar a Miguel, que dinos quién es tu primera elección. Yo, para empezar, creo que voy a meter un clausulazo a Borja Iglesias Dios, en la temporada 17-18. qué cabrón, macho. Me mejor. Borja Iglesias, tío. Es que de Borja no hay que decir nada ya. Pandita. Ya ves, panita. Brutal. Yo también voy a ir a otro jugador de primera, que también está ahora mismo en el sur de España. Va a ser Luis Suárez. Esa va a ser mi apuesta. Además me sirve tanto para la delantera como para la banda. Muy buena. Ya, así que apuesto por él. Ya me lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. Luis Suárez. Vale. Y tú, David, a ver. Yo, a ver, vosotros vais directos al gol, yo voy directo a evitarlo, me quedo con Cristian Álvarez, Cabrón, tío. ya me quedo ya la portería sellada. Encima el mercado de porteros está jodido, ¿eh? Sí, Porque las últimas 4 o 5 temporadas son Cristian y Ratón. Sí. No hay más. Dios, tremendo. Hay alguno por ahí bueno, algún Bueno, portero por ahí. Ahora repites tú Y ahora y repito, ahora vamos hacia allí. vale, ahora me toca elegir y No quieres elegir a Diego Verdasco. me voy a quedar con Raúl Guti. Escogeré a Raúl Guti. Estás ya haciendo Para tu columna el- vertebral. Sí, Qué sí, cabrón, tío. Pues mira, yo como el mercado de porteros es tan asqueroso, voy a hacer una elección antes de que la haga Miguel y voy a ponerme No, Ale no, no. Franco. bueno. Hombre, Aún queda otro bueno. Aún queda otro bueno, pero Yo, me gusta más Leo Franco, que es más experto. Y así ya tengo una doble L, Luis Suárez y Leo Franco. Pero pues Muy bien. yo, viendo que habéis cogido portero, ya me lo guardo para el final. No voy a coger a uno ahora. Hostia, bien pensado. Bueno, bien pensado. Entonces vamos a coger a Jesús Vallejo. Ah, buenísimo, Jesús tío. Vallejo, Buenísimo. temporada 14-15. Qué Central cabrón. de categoría. De categoría de moro. Hostia, voy a apuntarme los que habéis dicho, porque si no se me van a olvidar. Bueno, Eran Vallejo, Ah. Borjita. sí. Bueno, ya nos avisaremos. Sí. Nada, de locos, eso es. Ahora me toca a mí otra vez, ¿no? Entonces, Te toca a ti otra vez. me toca a mí otra vez. Preparador. Vamos a coger ¿Ahora quién puedo coger yo, macho? un centrocampista, yo creo que ya toca. Y vamos a coger a Iguadas. A Guaras. Mm. Pensé que se cogerá para mí. Muy Temporada bueno. 2021, la Bien. última. Hostia, claro. Corte y confección. De lo poco destacable, ¿no? Iguadas. De lo poco destacable de la última Sí, temporada, sí. además. Joder, macho. Pues yo esto me habéis quitado dos centrocampistas que son la hostia. Y no he pensado en recambios porque en el centro del campo la verdad que son bastante flojos. Entonces ahora no sé por quién apostar. Creo que, mira, voy a apostar por la defensa. Y voy a apostar por un grande que es Mikel. Vale. No me has quitado el que quiero decir. ¿Cómo se apellidaba? A mí tampoco me. ¿Mikel? González. González, coño. Pachi. Está pensando, hostia, Pachi. Pachi 24. Pachi 24. Este Claro, es también esta está- camiseta de Pachi 24. De locos. Miguel González, vale. Vale, pues yo tengo aquí. Me toca a mí, ¿no? Es correcto. Vale, yo elijo a Alejandro Francés. Uf. Creo que el centro de la defensa con Vallejo Tenía que haber Francés. elegido, macho. Creo que eran las mejores opciones. No Sí, lo sé. sí. Claro, es que Bueno, Miquel también muy yo bueno. no había preparado, pero bueno. Miquel González muy bueno Mi también. 11 va a ser un 11 de viejos al final, Menos Guti. Debería fichar algo de ataque, porque debería elegir algo de ataque. No, fichar. Fichar. Bueno, ya que tuviese que pagar lo que vale. Es que hay
Tío, lo estoy viendo cada jugador por ahí. No sé si tirar por estadísticas o tirar por que me gustaran más a mí o Las no. sensaciones. Sí. Las sensaciones siempre están bien, ¿no? Ostras. Vale. Estoy dudando. Yo ya estoy pensando en las siguientes elecciones. Yo me doy cuenta de que tengo una mitad de equipo elegido. Yo... Voy a elegir al Cuello Raso. Paso. Elijo a Ángel Cuello Raso. Me la has quitado, macho. Sí. Me la has quitado. Lo cojo. Qué cabrón. Bueno chicos, como no podía ser de otra forma, pues ha habido problemas técnicos durante la grabación de este vídeo, ya teníamos los 11 elegidos, ya hemos hecho el orden todo bien, lo habían pasado de puta madre yo creo, Sí. pero bueno, pues ha habido problemas técnicos y ya teníamos el 11 elegido, entonces no vamos a cambiarlo, vamos a decir el 11 que hemos elegido cada uno, siguiendo el orden de la elección. Hasta Ángel se ha grabado todo bien, que era la elección de David y ahora le tocará a él, y luego creo que me tocaba a mí, y luego a ti otra vez, y repetías. Así que, bueno, pues si nos descubrimos Ángel a quién coges. Que cojo a Alejandro Francés en la defensa. Jo, macho. Y pues eso, primer defensa del equipo, pues Alejandro Francés. Alejandro que está Francés. en estado de forma Cada también te sirve de lateral. espectacular. Sí, me puede servir de Joder. lateral en un momento dado. Que francés, macho. No había caído, tío. Pero he cogido un poquito antes. Pero bueno, es que Miquel González tenía que estar. O sea, si Sí, está aquí y está aquí, como no va a estar en el 11. Y como está aquí también y está aquí, elijo a Cani. Hombre, elijo a Cani de cuarta elección. Ojalá y la media punta enlazar ahí con todos, hacer amigo de todos. Y creo que voy a apostar por un 4-2-3-1 seguramente. Bueno, he apostado por un 4-2-3-1, ¿vale? Ya no os voy a engañar. Este 11 ya está hecho. Es un 4-2-3-1. Sí. Y ahora le toca a ¿Qué Michael. toca a mí? A ver las elecciones de Michael. Me tocaba elegir a Zapater, Es verdad, sí. el capitán, en la temporada 16-17. Y luego también para terminar para la pareja de centrales, acompañando a Vallejo a la Guardia. De la guardia. En la temporada 13-14, Dios. que actualmente. La 13-14. La 13-14, Mola eso. que está jugando en el Deportivo Alavés. Dios. Que yo creo que va a bajar este. Ojo. El año pasado, yo tenía miedo de que bajase el año pasado sin Dato. concentrario. Ya que no está en el Es un Huesca dato que nadie quiere y os lo damos. Ya que no está en el Huesca en Zaragoza, van a bajar. Sí, puede ser, ojo. Pues sí, Y sí. ahora te vuelve a tocar a ti. Ahora me toca a mí y yo he elegido pues para el centro del campo porque es un sitio que es bastante escaso de calidad y me habéis quitado ya a Eguaras y a Guti, pues he apostado por Febas, Anis Febas, que bueno, pues oye, el mozo lo hizo bastante bien aquí, me gustaba mucho pues, su conducción, no me gustaba jugar cuando jugaba media punta en el rombo, pero bueno, luego el único partido que jugó en uno de los lados del rombo fue el del playoff del Numancia que no metíamos un gol. Ya. Pero bueno, no lo hizo mal, ni en ese partido ni durante la temporada. Y luego, pues bueno, está en el Mallorca el chaval, que bueno, no me importaría tenerlo otra vez por aquí. Alguno de Febas. Vale. Yo ahora voy a elegir, como he elegido antes ya, a Diego Rico en el lateral izquierdo. Muy bueno. Es que los Además, es mi único jugador de la primera temporada en segunda, del año con Paco Herrera, Uf, que fue donde descubrimos su potente disparo, si no me equivoco, que Sí. empezó, que le marcó un gol desde a tomar por culo Sí, sí, a no sí, sé sí. quién. tremendo. Ya luego arrancó poco y también se aprovechó un poco de ese disparo. De, Hombre, sí, de- se aprovechó. en algún momento era una estrategia a seguir. Se aprovechó de que lo descubrió para correr a Diego también. Joder. Volver a sonreír ese año. Sí, sí, uf, buenísimo, sí. Menudas risas. Y Risas que fueron llantos, más que. como en el medio campo, hemos dicho que ahí escaseaban jugadores y más, me he encantado por Ruiz de Galarreta para el medio campo acompañando a Guti, Galarreta. antes de que me, pues eso, un poco, Joder, es que son dos buenos pepos. sí, bueno, la doble G, Guti Hostia, Galarreta, GG. una GG, ahí, GG. Ostras, jeje. Yo tenía algo. Ahora no caigo. Ah, sí. Tenía en el 11, bueno, los apellidos acabados en Ez. Suárez, Oh. González, Fernández. Luego, Bueno, Qué bueno, ¿no? es un spoiler que os hago de mi elección. Mi sexto elegido ha sido José Enrique, ya que he sacado el tema de Diego Rico. No quería perderme la oportunidad de elegir a semejante crack que era capaz de empezar una jugada con el lateral izquierdo, acabar de extremo derecho y cuando tenía que volver a defender, mandar al atacante rival con un golpe de culo al vestuario. Y que además que no se pitase falta. O sea que, como no podía elegir a ese crack, pero bueno. increíble. Es verdad que empezó pues así, arrasando, y que luego pues, bueno, terminó Vaya, casi no pudiendo ni moverse, pero bueno. vaya brazo tenía, también. También tenía buen brazo, sí. Me acuerdo la la foto la- que le da Cani en el brazo. Sí, que era el meme de los otros brazos así con bola.
Hostia, y en esa foto salió detrás Jorge Casado, ese también. Sí, hijo. Buen lateral No también. meter un gol al Huesca. Meter un gol al Huesca, tío. Sí, Muy sí. importante. Bueno, oye, ya he hecho algo Sí, que Más le que gustaría. los más que algunos. Vale, Y bien. ahora ya me va a tocar a mí. Y Ay, sí. vamos a coger al que yo creo que es uno de los mejores laterales derechos actuales, si estuviera bien, y de todo el tiempo que ha estado jugando en segunda, que es Carlos Vigaray, en la temporada 19-20. Y, y luego también para el rombo, que también usó rombo, Alberto Solo, de media punta. Que a pesar de que llevaba el 9 y no es delantero, pues eso, Alberto Solo. Hombre, pues por el 26, ¿no? ¿Lleva el 26? Llegó el 29. El 29, El sí. 29. el Luego se cambió al 9. Sí, Que sí. dije, ¿cómo puede ser un Sí. gran. La calle de 2. Sí, No tenían para ponerle 2. el 12 toquero. Ostras, otro ojo toquero, Uf, vaya crack. No hemos elegido a los 11 de calvos de Zaragoza. Nacho Guichamo, Villa Toquero. Hostia, bueno. ¿Portero es calvo? ¿Portero o...? Pombo también. ¿Es portero? Yo creo que no. Sí, claro, como hemos tenido 4. No, no, portero es calvo. Me colé igual en algún Yo momento. creo se que queda Saja se calvo. fue a Turquía. A por el- Saja puede ser, sí. Saja puede Le ser. pega, sí, Sí, el pelo que Saja, tenía pelito, sí, tenía pelo raro. Sí, sí. Pelo y maneras de portero también tenía raras. Y Te va a tocar a ti. me vuelve a tocar a mí y he apostado pues por alguien de esta temporada, ya que ha salido Vigaray, pues yo apuesto por alguien que puede jugar en banda, pero no en esa banda derecha y tampoco defendiendo. O sea, he hecho una comparación con Vigaray lamentable, que bueno. Apuesto por alguien de banda izquierda atacante, que es Narváez, es JJ Narváez, que bueno, creo que en la historia reciente es el único jugador que ha metido un gol de tacón en la Romareda, del Real Zaragoza, claro, que seguramente alguno nos habrá marcado algún gol de tacón. Álvaro De- Vázquez metió un golazo. Álvaro Vázquez, es verdad. De como escorpión, ¿no? O escorpión de... pero Espuela. Fue espuela, sí. Espuela es la palabra. Pero la parte del Pero el tacón. El taconazo de Narváez, que la levanta, yo no entiendo cómo levanta ese balón. Me gustaría preguntárselo. Fue algún la día. verdad. Fue la caca. Ganando amigos. Vamos faltando equipos sin ningún tipo de criterio, pero bueno. Simplemente porque no ¿La sé. faltada del Girona se había grabado o no? Porque si no se repite. Cuando el Girona daba asco, es cuando José Enrique empujó a uno del Girona, que ni siquiera le empujó con el brazo porque daba tanto asco tocarla, porque lo empujó con el La culo. pregunta es, ¿ha dejado de dar asco el Girona? Hubo un momento que dejó de dar asco, Ah, sí, bueno. cuando estuve en primera, empezó a jugar bien, con machín, tal. A mí me molaba bastante. Pero bueno, luego ya, pues ahí. Hombre, ya acabó Perdón, teniendo... Ahora en segunda, sí, perdona a todos los fans del Girona, no tenemos nada más El a Girona, contra. el año que dio asco fue el año que les acabó pasando, que nos tenían Que nos tendieron, remontado. Yo creo que Sí, el asco ya se compensó con el karma Sí, por los que eso le pasó a ellos. eso es. Ya pagaron La putada pues por los aficionados que tenían una culpa. Gol Pero del bueno, Lugo. gol del por Lugo. esa gol del Lugo. ¿De Madre qué se mía. tiene ese Lugo, ¡Ostras! ¿Y ahora dónde está ese tiene, eh? ¿Qué se tiene? Con las vacas. En el palo. Ostras, qué bueno. Bueno, ¿A quién le toca? Tocan dos selecciones. Dos selecciones. tocan dos selecciones que no. Vale, pues ahora creo que las selecciones sí que he realizado eran. Yo estoy jugando con un rombo, lo hemos comentado, el 11 de nivel de guión acababa así. Hay dos rombos en este vídeo. Dos No rombos. se puede ver. Dos rombos, que no quiere decir que haya dos rombos en la, Claro, sí, sí. para el vídeo, para Sí, que no, este no primer hay. turno. Sí, eso, he hecho una, acabo de hacer una broma por O eso. con eso, Acabo de sí, cortarlo, luego, Para pero- todos los públicos, chicos. Es para todo el público, sí. Vale, vale. Pues estos rombos. Tenemos a Kagawa en la punta del rombo, ¿vale? A Shinji Kagawa. Yo creo que. Hemos tardado mucho en elegirlo, sí. Sí, es. Qué buena, macho. Sí, tuvo altibajos y demás, pero oye, es un tío ahí que. Finalmente. Igual jugando en un rombo habría sido beneficiado Sí, empezó. por el sistema, que. Tal como empezó, en el rombo empezó muy podría haber bien. jugado ahí. Con Rafael Duamén. Madre mía. Y en defensa acompaño a Alejandro Francés con Leandro Cabrera, Dios. poderío aéreo de Cabrera, que además el primer año remataba. Joder, está todo. El filo de poderío aéreo, me acuerdo que remataba todas, pero las Sí. no apuntaba con la cabeza. No. Remataba y luego ya, a ver dónde va. A ver, fuera. Y de repente aprendió, por así decirlo, mejoró en ese aspecto. Y luego aprendió a Y sacar la banda. marcó varios goles. Luego aprendió a sacar la banda Sí. lejos, entonces ya era como, ¿y qué va a rematar? O sea, Ya. sacas tú lejos, pero vale. ¿Y rematas tú también? Porque, joder, qué pena, macho. Y bueno, que me toca a mí. Vuelvo al centro del campo porque pues tenemos poca gente en el centro del campo. He apuesto pues por un tío con galones que en mi equipo creo que va a ser capitán. Va a ser Javi Ross. Que bueno, ha tenido sus momentos mejores, peores en el Real Zaragoza, empezó bien.
Luego pues llega ese ciclo, ese meme del ciclo de Javi Ross de que llega a diciembre, se lesiona, vuelve la temporada siguiente, pretemporada y dices, ¡guau, Javi Ross titular! Y bueno, no lo hemos visto tanto como para decir Javi Ross titular en pretemporada, pero bueno, yo creo que se tiene que jugar mejor que Petrovic, creo que Sí, lo puede hacer, la verdad. Petrovic será. Y esa es mi elección, y ahora a ver las tuyas dos. Las dos que me tocan a mí, que Tengo la primera es para terminar la defensa con el lateral izquierdo, con Dani Lasure, en la temporada 17-18, que la verdad es que lo hizo muy bien, que llegó hasta tener una oferta con el Eibar, 1 millón de euros, pero no la aceptamos, como otras que no hemos aceptado, pero bueno. Y luego en la delantera, acompañando a Borja Iglesias, Roger Martí. Ojo. En la temporada 13-14, aunque no fallaba bastante, pero, Sí, pero bueno. metió, no sé si metió 6 o 7, no sé cuántos metió. Uno más, Yo creo que 9 o 10. No sé si llegaba A mí a dobles dígitos me suena que sí que llegó. No sé si llegó, me suena que por ahí andaba. Quiero Si no estuvo a punto, Sí. o sea, se quedaría en 9. Y ahora mismo, Bueno, a Roger Martismo le gusta esta elección. se le gusta. Pues hacer A este nosotros tipo. a él no No le gustamos, creo que no. Pero Justo a nosotros igual sí, porque somos buenos chavales, pero la afición zaragocista al principio no le mola. Pero bueno, no le culpo. Pues bueno, yo he apostado por una de las temporadas, claro, no he elegido de las temporadas chungas en las que estuvimos cerquita de pechear y bajar a segunda B, y aquí pues he hecho un poco de la trampa de elegir a Pep Biel para la banda derecha, que bueno, creo que es de lo poco rescatable de ese año con Álvaro, con Wal y demás. Así que bueno, pues he puesto por Pep Biel para dar un poquito de juego ofensivo, ¿no? al equipo, a mi equipo. Muy bien. Vale, me toca a mí pues. Y me quedaba completar la delantera y completar el centro del campo. Y completo la delantera con William José. muy Yo bueno. creo que es un delantero. Infravalorado, yo creo. Sí, sí. Puede ser, en Zaragoza además se hablaba de Borja Gastón. Borja Gastón marcó el doble de goles que William José. Sí, sí. Pero William José trabajaba mucho y Cuando jugaba jugaba muy bien. Y acabó, acabó bueno, como se lesionó Borja, acabó tirando el del carro y no lo echamos de bien. le metió un En golazo absoluto. al Lugo, puede ser de falta. Puede ¿Me ser, suena? sí. Igual de los últimos goles de falta que hemos marcado. Bueno, no, Zapatero ha metido. Zapatero ha metido 2 o 3, metió 2 o 3 en la temporada, fue una locura. Al Numancia, al Oviedo, Sí, metió. y no sé cuál más. Además ya se me acuerdo Ya del no Oviedo. está, no vale para nada. Además el del Oviedo me acuerdo que lo estaba viendo en la calle en el móvil. Estaba yendo a mi casa y lo tuve que ver en el móvil y bueno, dije, me falta Zapatero, a ver. Una locura. Qué locura. Culas. Y soy William José, luego en la Real Sociedad lo hizo muy bien y llegaron a ofrecer un pastizal por Sí. él, ¿no? Que lo rechazaron. Sí, lo quería Tottenham. Por eso, sí, no, estaba ahí. Qué pena, habréis un buen fichaje, Tottenham. Y el centro del campo, para cerrar el rombo, he elegido a Eric Morán, porque además también de esa temporada que casi bajamos a segunda tampoco tenía nadie Pues eso. y tenía que, bueno, me encaja en el sistema, creo que es un buen jugador. Viene Creo haciendo que bien. hemos comentado antes, la Ponferradina que lo está petando, él es el timón de la Sí. Ponferradina, las estrellas igual son otros, Sí. no tiene el nombre que tiene Yuri, No meterá los goles ni dará las asistencias, pero el timón del equipo es, y está ahí, Sí, es el de Juárez. Eric Morán. El de Juárez hacendado de la Eso es. Que a mí no me habría importado que se viniera de suplente de Juárez, ya lo hemos comentado. De, yo qué sé, alguna temporada anterior, cuando fichó para el Numancia, creo que venía a estar fuera de no sé en qué país estuvo, igual estuvo en Turquía, donde se pegó, yo qué sé. Por decir algo, no he insinuado que Eric Morán se haya puesto pelo que no lo necesita. Y bueno, ya para las últimas elecciones, mi 10ª elección ha sido para apuntalar la zaga a Jawad El Yamik. Y bueno, que a mí me encantaba, era espectacular lo de tapar disparos, lo de robarle balones a los del Cádiz, meterle un pase de 40 metros a Soro también contra el Cádiz, creo que fue. Ese partido que fue el primero de. Fue su debut y además no iba a ser titular. Sí, se lesionó. Iba a ser Picho Atienza, titular. Se lesionó. Joder, ese no lo eligió Y salió el Yamik y lo hizo tremendo, porque creo que salvó un gol, le dio un pase a Soro tremendo, o sea, fue una locura. Y ya pues nos conquistó. Ya no nos conquistó en el fútbol post pandemia, pero bueno, post Ni pandemia. casi ninguno nos conquistó. No, la verdad que no nos conquistó nadie, no. De hecho nos conquistaban los rivales, pero bueno, sí. Pero nada, bueno, he puesto por el Yamik, que con ese Carrac no creo que me vaya nada mal. Y ya Miguel termina su Ya 11. termino mi 11 con el portero que no habéis elegido al principio y ya de los pocos que quedan.
Ya ves. del Zaragoza, y así Bueno. Bono, la temporada 14-15. Qué Que bueno. a pesar de que tuvo un mal final con esa salida, con el gol de Araujo, que todos Sí, nos sí. acordaremos, Ahí Araujo. pero bueno, hizo buena temporada al fin y al cabo. Y Sí, ahora sí. mismo lo está demostrando que es un gran portero. Sí, Y sí. luego me falta en el rombo un centrocampista que es James Impequem de la temporada 18-19, que es la única buena Claro. que ha tenido ese hombre de momento, salvo que vuelva a jugar muy bien, que es la que agachaba la cabeza y se iba de 4-5. Sí, una locura, macho. Y ese es mi 11. Termino. Joder. Buen once, buen once. Bueno, once, bro. Ha sido Muy difícil. Joder, ahora veremos a ver quién ha ganado. Toca a ti. Y yo tengo que hacer la última elección. Es una elección difícil, es lateral derecho. Y aquí había pues pocas elecciones buenas que hacer. Y he Muy elegido, pocas. la verdad que muy pocas. La buena era Vigaray. Sí. Y yo he elegido a José Manuel Fernández para el lateral derecho. Me faltaba de conseguir a alguien de esa, de esa temporada. Pero bueno, pues oye, José Manuel Fernández que no estaba mal tampoco, aparte de darles golpes en el pecho a los rivales, también era bueno en el juego ofensivo sobre todo, en el defensivo no tanto, pero bueno, creo que para el nivel de los laterales no está mal. En el top 5 seguro que Y le entra. metió gol al Girona. Ostras, le metió es verdad, El un del- cuarto. El del 1-4. El cuarto. O sea, fue Diego Rico asistiendo a José Manuel Fernández. Un balón que cruzó todo el área, creo. Una locura. Un saludo a Un saludo a Girona otra vez. No, Girona. Y Becerra, crack. Venga, chaval. Isaac Becerra, me parecía muy bueno y quedó en... Se que queda nada. Nada. Mandíbula, Pobre. mandíbula está hacendado. Y a David Benítez también otro saludo. Joder, ya pepos, Y No, este, pues, madre mía. de José Manuel Fernández acabó con lágrimas despidiéndose del Zaragoza y demás. Sí. Y Bono también, por Bueno, otras bueno, que sí, tuvo, claro. también acaban ahí. Eran Una- jugadores que sintieron Sí. el club y estuvieron Y bien. el abrazo sí. de Bono a Cedrón. Eso, Ostras, espectacular. Es que Qué pobre macho. Pobre. así por ver esa imagen mereció la pena Qué haber pena, encajado el gol. No. Las cuentas No, del club no dicen eso, No, no. Las cuentas La del club. familia Yarza no... Es no, una, no, es no, una no, imagen muy bonita. no, no, no. Una imagen Sí, muy bonita. bueno. A mí también me quedaba el lateral derecho y yo Reconocido. he quedado con Julián Delmas, que además me quedaba, no tenía yo a nadie del año de Borja Iglesias, ese año no tenía yo a nadie. Tenía alguno que había estado ese año, pero lo he elegido en otras temporadas. Ah, vale. ¿Quién era? Cristian, que Cristian estuvo en la temporada, Bueno, la claro. mejor de Cristian fue esa. Es que Cristian y Ross son como atemporales. Sí, no, bueno, es que la segunda vuelta de Cristian ese año fue... Una locura, tío. Es que igual no entrábamos ni en playoff si Cristian no paró, Epa. así que paró. Ya ves. Y bueno, pues elijo a Julián Delmas. Bueno. Ya digo, que He de decir, lateral derecho que no está mal. he de decir, esa temporada que elijas a Julián Delmas parece lamentable. Pero... Porque había otros pepos. Pero claro, Ya, pero ya se los los hemos he quitado, elegido, los te los he hemos quitado. quitado. Tengo a Guti, que te también queda, estuvo ese te año. queda, te queda esa posición, pues al final. Tengo Guti, tengo Y Cristian. si no coges a Delmas, aquí vas a coger de lateral derecho. Claro, por eso. Encima es el primo de Germán. Y además es el Creo primer y que tenía la competencia de Alberto Benito, que era un muy buen Sí. lateral, y le acabó quitando el puesto en más de una ocasión. A mí me Se gustaba. iban turnando A y... mí me gustaba más Benito. No fue mal año de demás. No, sí, sí. Estuvo muy bien. Vamos a repasar el 11, ¿no? Los 11 Sí, que nos han correcto. quedado. Empezamos con el tuyo, bueno, Venga, va, voy ya a... que has terminado y ya que te has preparado el que mejor, que venía preparado este chico. Bueno, Tres venía- posibles 11. Te daría tres posibles 11. Yo me he preparado para ¿No? esto, sí, Ya. bueno, me lo preparé sí, un poco, Qué dije... locura. Y encima apuntas temporada, no sé qué. Me temporada. apunté un poco las temporadas, claro, porque había que elegir uno de cada, Claro, como esa dijiste. es la y- putada. Yo he Yo venido. me lo preparé un poquito, pero sí, preparado. estos juegos a mí me molan, son divertidos y... Mira, os habéis librado de tener que vernos 20 minutos pensando a quién poníamos porque ha sido una locura eso. Porque Muy yo no he difícil. venido preparado y no que tampoco tanto, pero muy difícil ha sido jugar. difícil, sí, sí. La verdad que se ha hecho complicado. Para el de peor, o sea, el de el peor 11 posible de estas 9 temporadas, yo creo que va a salir más fácil. Y más divertido Y seguro. más divertido seguro. Ya nos hemos reído de algunos, así que... Es divertido porque además, También recordando interesante. estos jugadores, a mí me da rabia porque te acuerdas de las temporadas que hemos Sí, quedado a punto y... A punto de que de hojar, la segunda vez. Sí, correcto. Bueno, Bueno, empieza. En fin. a ver, Cristian en portería, el mejor portero... Qué grande. Ojo al mejor portero de la historia de la Zaragoza. Jesús ¿eh? Cristian, en portería. Ojo al debate que está ahí. Junto con este que fue a la selección hace años, que yo no me acuerdo, pero... Juanmi se podía llamar No tengo ni idea. No sé. Juanmi. o algo así. No es un portero No que sé. fue internacional y Cedrún, que es el mítico Sí, de a Bruno. mí el problema A es mí la que Inés- para ser de los mejores porteros de Tienes en Zaragoza, primera. en Claro, primera en se primera. me sube más puntos. Sí, En sí. segunda lo ha hecho muy A bien. mí la Inés me molaba muchísimo. La Inés también. Luego se jodió la rodilla y ya. Una pena, macho.
Bueno, Jesús Cristian. Jesús Cristian, Que hay que decirlo bien. bien defendido por Cristian, perdón, bien defendido por Cabrera y por Francés. Una buena pareja de centrales, sobre todo Francés. Es que Sí, este macho. año parece que puede ser Sí, su sí. consagración como estrella en Zaragoza incluso. Sí, macho. Cámaras. Yo incluso. tengo miedo de que nos ascendamos y se lo lleve. Si no ascendemos, Si nos se lo van a llevar. Chao, chao. Mm. Qué pena, tío. Y las bandas para Diego Rico, por un lado, y Julián del Mas para otro. Un lateral alto y un lateral bajito. En tiempo se llevaba mucho esa, Sí, es verdad. Esa combinación. era Hostia, combinación. no lo hemos pensado, pero hay cantera, ¿eh? En tu defensa. De momento hay cantera, Tres, sí. tres Diego, de cuatro. Diego Rico si lo contamos como cantera, ¿no? La Y mía no. La mía no hay cantera. Del B. En la media de todo. Creo que es 50-50. Ojo. Y, Y ya más. y luego en el medio campo tenemos un rombo, ya hemos dicho, formado por Eric Morán, Guti, Ujú. ya otro canterano, ya último canterano de mi once, y Ruiz de la Garreta, con Cagagua de enganche. Toca canterano, De- no Cagagua. Cagagua de enganche, yo creo que ahí es. Joder. Es un medio centro que en cuanto a segunda división, muy Muy bien. bueno. Muy top. Son todo gente que ha jugado en primera, como Cagagua no en la nuestra, ¿Y pero Eric Morán? Eric Morán jugó en primera, se fue del Zaragoza al Leganés, a primera división. Ostras, es verdad, tú, macho. Nos lo llevaron y Guti y Garreta. A Garreta le ha costado un poco más llegar a la primera, pero ha Sí, llegado. pero al final. Ya está. Acaba estando. Y arriba Ángel y William José, uno rápido, bajito como los laterales, y otro alto y fuerte como William José. Buena combinación. Joder, para Sí, combinación, sí. William Mira, José que está marcando goles con el Betis ahora, Sí, sí, hace nada. Ha marcado dos, No, ha y marcado eso. dos en dos partidos. Porque esa no está mal. A fecha de grabación de este vídeo, dos en dos partidos. Igual luego. Sí, sí. Claro, porque ahora, Pero ahora esto se está grabando este fin de semana, igual este fin de semana marca un hat-trick. Podría ser. O no marca, ¿sabes? O se expulsa. Podría ser. No, yo que sé. Hay muchas Hay posibilidades. muchas posibilidades. En fin. Y bueno, pues os digo mi once, a ver qué os parece. Tenemos a todo un veterano y un siempre muy querido en. Igual más en Zaragoza que en Huesca, pero en Aragón yo creo que se le quiere bastante, Leo Franco. Grande Leo. Luego tenemos José Manuel Fernández, lateral derecho, que es mi posición más floja. Es la posición más floja, sin ninguna duda. El borro. José Manuel Fernández, bueno, ha sido un error, no pasa nada, había que cometerlo. Es un error que hay que cometer para darse cuenta de los errores que se cometen en la vida, ya está, no pasa nada. Luego tenemos a Miquel González, de pareja central con Yamik. Le daré a Yamik el perfil izquierdo y a Miquel el derecho, que además Yamik lo petó en ese lado. Y bueno, pues eso, creo que es una buena pareja. Uno experto, otro más. Bueno, el joven no tanto, creo que ya tendrá 25, 26 años, el Yamik o más. Pero bueno, que ya conoce la liga, al final. Y luego ya lateral izquierdo, para mí es top, José Enrique, es tremendo. Espectacular. Y bueno, solo con ese culo ya se merece estar en esa posición. Doble pivote, que yo tengo 4-2-3-1, como ya he dicho antes. Febas y Ross van a ser la pareja de pivotes. Bueno, Ross un poco más de contención y Febas un poco más de libertad para moverse y robar balones y atacar en las transiciones. Luego, en la media punta, he apostado por Cani, por Inac, como no puede ser de otra manera. Sí, así que está aquí. He mirado esta no tiene nadie, esta es la de la Recopa, está aquí Madera. Y luego las bandas, pues, Pep Biel por la derecha, mira, un canterano. Ojo, ¿cuántos canteranos tengo? Dos. Canterano a media. Cani y Pep Biel. Bueno, paso por la cantera. Eso es como solo como canterano. Hombre, solo sí. De Madrid, digo. Ah, claro, Como claro. me lo contaste Claro, lo en la típico cara. de Vallejo, Sí. tú de la cantera. Sí, sí. la fábrica. Claro, la fábrica, sí. De Raúl también, sí. Encima ni siquiera han pasado por el B, ¿no? Porque No, o sea, Sí, los ficharon para el primer para el primer equipo. equipo. Pero bueno, ¿Son jóvenes? claro, son jóvenes y son canteranos. la gente. Bueno, pues Pep Biel, que pasó por ahí, no vamos a decir canterano, Cani sí, muy Ese de canterano. Lalo. Y, grande Lalo. Ojo, son todos fichajes de Lalo. Ah, sí. Ojo, Ojo, no, José Manuel Fernández no es fichaje de Lalo. José Enrique tampoco. José Enrique tampoco. José Enrique es de los amigos de, ¿cómo se llamaba? Nancy Julia. Julia. El barrilete. El barrilete cósmico. Yamik sí, Febas sí, Ross. No, Ross no. Ross es Julia. Pero renovado sí. Es Julia. Renovó con Lalo, creo. Mm. Sí. Luego Cani tampoco. Bueno, Cani es que daba igual el fichaje, o sea, no había que hacer ese fichaje, se hacía solo. Es como el Zapatero. Sí. No cuenta como fichaje. Y los tres de arriba, o sea, la zona de arriba son todos fichajes de Lalo. O sea, Cani, Pep Biel y ahora Narváez para la izquierda y Suárez arriba. La verdad que muy top esos dos. Y todos, mira, tengo 1, 2, 3, 4 jugadores que acaban en Ez. Tengo José Manuel Fernández, Miquel González, Narváez y Luis Suárez. Bueno. A mí me gusta bastante. En la portería Yassin Bono. Vaya, Buen jugador. puro.
En la defensa tenemos de lateral izquierdo a Dani Lasure, muy bueno. Luego, la pareja central es Vallejo y La Guardia, que yo creo que se compenetrarían muy bien. Dos canteranos. Los canteranos. Ojo, Y Lasure también. Ostras, Todo todo el rato Bad Boy, el Zaragoza. Sí, sí. Mazao ahí. Mazao y Matao. Al equipo de calvos. que hemos El equipo de comentado. calvos que os comentaba antes. Sí, sí. Mazao y Matao, para mí. Pero bueno. Y luego, en la derecha, lateral derecho, Carlos Vigaray, que también fue fichaje Oh. de Lalo. Sí. Fichaje de Fichaje de Lalo, oficial. Y luego también Lalo. el rombo, que es la mejor manera que han tenido en Zaragoza de jugar. Impuesto por Lalo también, ¿no? Impuesto Según por se Lalo, decía. según se decía. Os lo he puesto Lalo. Nacho González era Sí. la marioneta. Y pues en el rombo, abajo repartiendo juego Eguaras, a la izquierda James Impekeme y a la derecha el capitán Dos fifis. Alberto Zapatero. Espectacular. Y luego en la media punta tendríamos a Alberto Soro, que bueno, lo que he dicho antes, Bueno, aunque lleve el 9, no lo debería haber llevado. Y es que no puedo con eso, la verdad. Y luego en la delantera, una parejita de delanteros bastante maja, como Borja Iglesias y Roger Martín. Y Roger, macho. Un buen equipo. Buen once, buen once. Yo creo que ha ganado Miguel. Es que Ahora en los comentarios podéis poner quién creéis que ha ganado. Y queremos ver el 11 de Alex, sobre todo. A ver si puedes hacer un 11 Y todos distinto. con lo que sobra. Con lo que sobra, Ojo. Hostia. Con lo que sobra es difícil, Sí, sí. Bueno, tiene a Movilla, Víctor Aguirre, Pagalunga, Paguerunga, Cirocha. Madre mía. Alejo de Snyder, que también te apetece. Ojo, Juan Snyder. Madre mía. En fin. Pero vamos, yo creo que estamos así. Bueno, A mí me gusta tu 11. a mí Es no, que me gusta. la columna vertebral, Vallejo, Eguaras y Borja. Es muy Y Bono, portería también. La línea Es una locura. Sí, sí. Claro, yo pienso luego tengo a Leo Franco de portero. Vale. Le daba carisma. Había tres porteros para elegir, el final he elegido a Leo Franco. ¿Podría haber elegido a Bono? Sí, pero bueno, no me he acordado. Me he acordado de Cristian. Bueno, yo no me he preparado tanto, pues me he acordado, como han dicho David, de Cristian. Por otro estaban ellos tres y hemos No dicho había más, que no había no. más. Claro, los últimos 5 años son son Cristian. Ratón y Cristian. Entonces, Comenzamos capitanes. Sí, es verdad, capitanes. Hizo yo. ¿El tuyo? Los capitanes. ¿Quién serían? Yo creo que mis capitanes son los que han sido capitanes durante el Zaragoza, durante el periplo en segunda división, que serían Eguaras, Zapatero y Vallejo, esos tres. Mm. ¿En qué orden? ¿En qué orden después? Yo creo que Zapatero. Zapatero, luego yo creo que Vallejo, me gustó mucho, Sí. siendo tan joven como era capitán, Sí, macho. pues imagínate Sí. siendo Ahora. ya un poco más mayor. Y luego pues Eguaras, yo creo que capitán también es Sí. bastante bien. Está Y bien. luego de estrella del equipo, Borja Iglesias. Es que eso es una locura, Borja. macho. Y ¿Tus tantos. capitanes? ¿Tus capitanes, David? Los míos. Yo eh, los fui para final. fui para final. Perdón, al final. Los míos son Cristian, Guti y Francés, que no lo he nombrado Oh. en el Ah, vídeo claro. que se ha cortado en la Sí, en el fail. en el fail, Fail de Bale. no lo he nombrado y Ojo. Cristian, Guti el orden, ¿En pues serio? Ojo. a ver, pues igual ahora mismo no, pero de cara a un equipo pensando en futuro, el primero pondría Francés Ojo, y luego ya Cristian y Guti me daría igual el orden. Que Francés igual en unos años es capitán. Bueno, sí, sigues aquí. Por el tema de no poner a un portero como capitán, poner un jugador de campo igual Ah, a ya. Guti, pero bueno, Sí, yo eso estoy a favor, lo de poner un jugador de campo. sí, un por su portero. portero. Para que se queja el árbitro. También, eso es. Es que si no el portero, yo desde la área rival a quejarse, luego tiene que volver. Y yo mis capitanes que apostaría por Ross, por Cani y el tercero creo que he dicho Miquel González puede ser. Sí, 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 sí. sí, porque los delanteros pues son Narváez y Suárez, no les puedo dar personalmente. Pepe tampoco, porque no tiene dones de liderazgo. No le pegan. Pero se lo doy a Ross porque Ross, el primer capitán, Ross me molaba mucho cuando andaba en el campo. O sea, me molaba más, por ejemplo, Ross de capitán en el campo que Zapatero, porque le veía que se quejaba más, que mandaba más a los compañeros, que animaba y tal. Que es lo que me gusta a mí de un capitán que esté a tope en todo momento. Pero luego a la hora de la prensa y tal, Cani es el estandarte del club. O sea, si hay que hablar con la prensa sale Cani, si hay que ir a un acto va Cani, luego Ross, bueno, puede estar por ahí. Y nada, con eso ya hemos terminado el vídeo de hoy, ¿no? Muy bien. O sea, Muy ¿qué te ha parecido? Muy divertido. Divertido, ¿no? Sí. Sobre todo de grabarlo 2 veces ha sido Sí, divertido. ha sido para que se maravilloso. unas risas tremendas. En fin, no decimos nada más de esto porque si no nos cabreamos. Al menos yo. Pero bueno, al menos he ganado en edición, no tengo que cortar tanto. Es verdad. Eso sí. Y Marco, Pino, venga. Eso es. Yo quiero más juegos en este canal, ¿eh?
Y Sí, si la gente lo apetece. ya, no sé si le Ojalá. habrá gustado a la gente. Esperemos que triunfe el vídeo. Pero si no haremos más juegos, yo quiero. Esperamos que le deis muchísimo al botón de like. Si le dais muchísimo es que queréis el peor 11 posible. Que ya lo hemos comentado que nos apetecería hacerlo porque es que hay mucho material. Y luego también haríamos del Huesca también. Y también haremos del Huesca, eso seguro. Del Huesca hacemos el mejor 11 seguro. Y luego ya veremos si queréis el peor 11 también, pues lo podremos hacer. Claro, ahora que del Huesca, cuántas temporadas cogemos y eso, pero bueno, ya lo estudiaremos. Y nos lo podéis sugerir si queréis, incluso podéis darle al coco. Y podéis dejarnos también vuestro 11, pero sobre todo lo que tenéis que hacer, 3 cosas. La fórmula de la felicidad, que vosotros ya la sabéis. De memoria. De memoria, ¿no? O sea, darle like. Uno. Luego, ¿qué más? ¿Qué más había que hacer? Suscribirse. Había que suscribirse. Y aparte de suscribirse, ¿qué más había que hacer? Había que darle a la campanita, La tío, hombre. campanita. No, hay que acordarse. Pensaba que dar comentarios, pero. No, también. También lo podéis comentar. Si queréis ya ser súper felices, podéis comentar y ya la hostia. Ya en cuanto pongáis el comentario, si habéis hecho lo anterior, ya tenéis novia, tenéis trabajo estable, Bueno. la declaración de la renta se la devolver, todo eso. Os regalan un coche en el estadio de la Almería, por ejemplo, que regalan coches, ¿no? Bueno, ahora ya no sé si lo hacen, antes lo hacían. Con el jeque, claro, con jeque es todo posible, macho. Y nada, pues esa es la fórmula de la felicidad. Ya os la hemos recordado, la tenéis que hacer. Y también tenéis que estar aquí pues, para el próximo vídeo y pues darle mucho apoyo a este vídeo, mucha difusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Sed felices. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.